Queremos compartir ahora la palabra del Señor y juntos aprender un poco más de lo que Jesús siempre enseñó o su palabra nos habla para que podamos vivir mejor, ¿verdad? Creo que todos queremos vivir mejor, pero para eso tenemos que mirar, creo yo, mirar a la palabra, mirar para arriba, porque Él es nuestro creador y Él tiene un diseño para nosotros. Si miramos para otro lado, probablemente las cosas se pueden ir por otro lado, pero si miramos hacia arriba, si todos miráramos hacia arriba, si los padres, las familias, todas las personas miráramos hacia Dios, creo que estaríamos mejor. Si nuestros gobernantes miraran hacia arriba, buscáramos a Dios y su palabra, creo que este mundo estaría mejor. Hoy quiero compartir la palabra y tocar el tema sobre lo que los discípulos le dijeron a Jesús un día. Lo vieron a Él orar y le dijeron, enséñanos a orar. Yo quiero compartir unos minutos para que en este año que acabamos de iniciar no olvidemos la importancia que tiene que oremos a Dios, que hablemos con nuestro Padre, que nos comuniquemos con Él, para que podamos conocer qué Él quiere hablarnos, qué Él quiere mostrarnos, qué Él quiere que mejoremos si fuera el caso, o hacia dónde Él quiere que movamos nuestra energía o que hagamos lo que Él nos pide. Por eso es importante sacar tiempo para orar. Y vamos a leer en Mateo capítulo 6, el versículo 7, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, el primer aspecto que vamos a considerar aquí y queremos compartirlo y hacerlo de una manera clara, lo más práctico posible, es qué no debemos hacer al orar. Generalmente cuando estamos desesperados, ¿verdad? Queremos la ayuda de alguien y de Dios. Y muchas veces nuestras emociones nos piden, ¿verdad?, que hayan respuestas o intervenciones rápidas, porque nos encontramos en momentos a veces difíciles, apremiantes, y queremos salidas, queremos soluciones. Entonces nuestras emociones nos piden soluciones rápidas, y eso está bien, ¿verdad? Y podríamos también nosotros hacer una oración, tal vez exigiéndole a Dios, o dándole órdenes, ¿verdad? O queriendo nosotros inducir al Señor, y eso no es posible, ¿verdad? No lo hagamos de esa manera. No podemos venir delante del Señor a ordenarle que nos haga algo, o a querer nosotros decirle qué hacer cuando Dios es soberano, cuando Dios es todopoderoso, y tampoco es obligación de Dios responder nuestras oraciones, como a veces nosotros pensamos. Por eso, tengamos cuidado con ese razonamiento, ¿verdad? De que podamos pensar que es obligación de Dios que nos responda lo que nosotros estamos pidiendo y a la hora que nosotros estamos pidiendo. Dios puede responder porque Él es todopoderoso, pero Él lo va a hacer en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser claros con eso. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué no hacer? La otra cosa que podemos considerar acá es que la oración eficaz no funciona por arte de magia. Allá en Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero no es mágico, no es magia esto, ¿verdad? Sino que tenemos que comprender
que hay algo más ahí. Tampoco consiste en que digamos frases claves, ¿verdad? O que hagamos algún tipo de, o tengamos algún tipo de fórmula para que Dios nos conteste, para que Dios nos, o Dios Padre intervenga en nuestra historia, en nuestro mundo, en nuestra necesidad. Entonces, podríamos decir que no hay frases correctas, no hay fórmula también precisa para que Dios se mueva a nuestro favor, que es lo que nosotros quisiéramos cada vez que oramos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Brevemente quiero decirte. Te hablé un poquito de qué no debemos de hacer. No podemos obligar a Dios, imponer a Dios, inducir a Dios, manipular a Dios. No podemos. Tenemos que venir a pedir su misericordia, a pedir su gracia. Tampoco hay frases correctas ni fórmulas. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Los discípulos querían aprender a orar. Y todos queremos aprender a orar mejor, ¿verdad? Hablar con Dios, que es orar, por supuesto. Parte es interceder, que es pedir a favor de otros. Identificarse con la necesidad ajena. Tener empatía con otros. Pero todos queremos también, cuando oramos, quisiéramos tener una respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces, se trata, creo yo, de que nos comuniquemos con Dios de corazón a corazón. Que podamos nosotros tener con el Señor una conexión con el Dios del universo, de lo profundo de tu corazón, ¿verdad? No repeticiones vanas, no repeticiones, como ya dijimos, ¿verdad? Quizá aprendidas. A veces nosotros tenemos que aprender textos porque hay que aprenderlos, y a eso es lo que llamamos la palabra logos. Pero la palabra debe volverse viva, ¿verdad? Y nuestra oración tiene que tener esa vivencia de estar conectados con Dios, escuchar a Dios, ¿verdad? Y oír su voz, porque es Él el que tiene la palabra. Por supuesto, pero no podemos nosotros obligar al Señor, pero sí conectarnos de corazón a corazón. Que podamos nosotros identificarnos, ¿verdad? Acercarnos a Dios de lo profundo de nuestro ser, aunque sea una oración sencilla, pero que sea en conexión con el Señor de lo profundo de nuestro corazón y que sea sincero. Que sea sincero al orar. Quizá tu emoción a veces aflore cuando pidas algo o si estás pasando una necesidad. A veces la emoción aflora, pero sé sincero. Yo creo que Dios no se molesta cuando somos sinceros. O sea, cuando hablamos de adentro, de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si lográramos conectarnos con el Señor, con el Dios del universo, de corazón a corazón, sinceramente, ¿verdad? Entonces, creo que estaremos aprovechando esa magnífica oportunidad de acercarnos a Él y poder saber que Dios miró nuestro corazón sincero y que ese clamor salió de lo profundo de nuestro ser, no solo por hablar, ¿verdad? Y el ingrediente tercero que yo creo que es importante es que tú y yo le creamos. De manera que aprovechemos ese momento para acercarnos con el Señor y aprender de Él. No llegues con la actitud de que tú le quieras enseñar a Dios, porque eso es imposible. Es que tú y yo debemos aprender de Él. Que Dios nos ayude a evitar estas pequeñas fallas que a veces podríamos tener y a que nos conectemos con el Señor, ¿verdad? De corazón a corazón. Un corazón sincero que brota una oración, un clamor que le cree a Dios. Que Dios nos ayude a orar así. Vamos a pasar a la segunda situación que yo quiero compartirles aquí acerca de
enséñanos a orar. Y esa la encontramos en el capítulo 11 de Lucas y versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Todos sabemos que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y Jesús dijo que Juan vino en el espíritu de Elías. Y realmente el ministerio de Juan fue fugaz. Si no me equivoco, fueron 6 meses de ministerio y él se preparó toda una vida, pero él preparó el camino para la venida del Mesías. Y Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, por eso ahora los discípulos del Señor le dicen, enséñanos a orar como Juan. Pero fíjense ustedes que ellos deseaban aprender a orar. Yo creo que todos queremos orar mejor, ser más efectivos. Entonces, la segunda cosa o el segundo aspecto aquí es, ¿qué deberíamos de aprender nosotros? ¿Qué deberíamos de aprender? Entonces, observemos. Los discípulos miraban a Jesús orar. Miraban que Jesús apartaba tiempo para ir a hablar con Dios. Sacaba tiempo para estar cerca de su Padre. ¿Apartas tu tiempo para estar cerca de tu Padre cada día? Es muy bueno y muy necesario. Necesitamos, en medio del burubú del día, entender y comprender que es importante apartar ese tiempo para estar a solas con Dios. Que te tomes un tiempo en la mañana, unos 10, 15 minutos, no sé, 20, y estés con el Señor y te acerques y le digas, Señor, hoy deseaba estar contigo, anhelaba tu presencia, si así lo quieres, pero yo quería apartar un tiempo para acercarme a ti. Eso es lo que Jesús hacía. Si ustedes se dan cuenta, en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, dice. Jesús acostumbraba de madrugada a levantarse a orar para estar a solas con su Padre, para estar con Él. Jesús anhelaba estar con el Padre, deseaba estar con Él. ¿Anhelas tú estar con Él? ¿Deseas tú estar con Él como tu prioridad? Porque para Jesús esa era su prioridad, estar con el Padre. Caminar con Él por un lado, pero lo primero que Él hacía en el día era estar en la presencia de su Padre. Desear estar con Él. Que Dios nos ayude a desear estar con el Señor en medio de este mundo moderno. En este año que empezamos, que tu prioridad sea estar en la presencia del Señor. Eso es muy importante. Jesús siempre sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. ¿Te das cuenta? Era su prioridad. Era lo primero que Él quería hacer en el día, cada día. Y también debería ser nuestra prioridad. Si tú quieres ser mejor, que te vaya mejor y conocer más a Dios, es importante que hagamos de ese tiempo diario de estar con el Señor nuestra prioridad. Y no debería de pasar, ni un solo día debería de pasar sin que abramos su palabra, sin que oigamos su palabra, sin que estemos a solas con el Señor. Ahí quizá a veces no hayan muchas palabras, pero solo con el hecho de decir, Señor, quería estar contigo hoy. Quería tomarme estos 5, 10, 15, 20 minutos para estar contigo. Y ahí, en su presencia, Él puede hablarte. El día puede cambiar, la semana puede cambiar, el negocio puede cambiar. Porque Dios hace la diferencia. Pero es importante
acercarnos a Él, abrir su palabra, lo otro que puedes hacer, y dejar que Él te hable. Y pídele que te hable a través de su palabra, ahí en su presencia. Que hable a tu corazón en medio de tu oración, ¿verdad? Este año, que hagas de este tiempo tu prioridad, ¿verdad? De estar con el Señor, de oír su voz, de oír su palabra en el tiempo de oración. Ten cuidado con el afán, porque si vivimos afanados y preocupados y estresados por el día a día y por las circunstancias, ¿verdad?, que aquejan nuestro mundo, eso podría afanarnos, podría estresarnos, podría desviarnos, ¿verdad?, de nuestra prioridad. Así que mucho cuidado con el afán. No nos saltemos el tiempo que pasamos a solas con el Señor. Yo quiero invitarles a que este año no nos saltemos ese tiempo. Tomemos 5, 10, 15 minutos cada día antes de salir a la calle y ponernos delante del Señor. Es necesario. Vivimos en un mundo que quizá hay muchas cosas que vemos mal y quizá este año vendrán otras. Pero si estamos agarrados de la mano del Señor, estamos en tierra segura. Vamos de la mano con el Señor, caminamos nosotros firmemente y yo sé que agarrados de Él todo estará bien, ¿verdad? Porque Él nos da esa seguridad. Pero aparta tiempo para estar con Él y con su palabra. Así que si no, vas a enfrentar muchas desilusiones. Vamos a enfrentar muchas presiones en nuestra vida y van a rebasar nuestra capacidad de manejarlas. Pero si nos acercamos al Señor, creo que tendremos una vida rebosante cada día. Enfrentaremos los retos, los problemas, los desafíos, las luchas, las pruebas, las tribulaciones que puedan venir de una manera mejor. Yo quiero darte esta voz. Dios nos manda a que lo busquemos y oremos. Su palabra nos lo enseña. Muy bien, entonces de eso quería compartirte. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer de la oración nuestra prioridad. Y para cerrar, los discípulos querían eso que Jesús tenía porque lo miraban orar. Entonces ya hablamos de qué no hacer y ahora estamos en qué debemos hacer, ¿verdad? Hacer de la oración nuestra prioridad. La otra cosa que los discípulos, aparte que lo vieron a Jesús hacer su prioridad, la oración, ellos anhelaban el poder que Jesús tenía, la sabiduría que Jesús tenía, el gozo que Jesús tenía. Pero ¿de dónde recibía Jesús esa gracia, por un lado, esa sabiduría, ese poder, ese gozo que Él tenía cada día? De estar en la presencia del Señor, de caminar lleno del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor quiere darte a ti también. Los discípulos querían eso y Dios nos lo quiere compartir. Por eso le dicen, enséñanos a orar, que es el tema de esta reflexión o esta palabra que el Señor nos comparte hoy. Querían ese poder, ese gozo, esa sabiduría que Jesús tenía. Querían también conectarse íntimamente con Dios como Jesús se conectaba. Yo creo que Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Por eso es que Jesús pudo cumplir a cabalidad el llamado, el propósito de su ministerio, porque Él estaba conectado con el Padre. Si tú te conectas con el Padre este año, yo sé que vas a cumplir, vas a lograr los cometidos que Dios tiene preparados para tu vida. Hagamos de este tiempo de oración nuestra relación íntima con Dios y experimentemos, ¿verdad?, su maravillosa presencia todo el tiempo. Dios quiera que así sea. Quisiera preguntarte hoy, ¿se caracteriza tu vida o se caracterizan nuestras vidas por el tiempo que pasamos ante el trono de la gracia?
¿Inspiramos a otros a comunicarnos con el Señor y escucharlo? Si tú no lo estás haciendo, podríamos empezar y que este año podamos ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Porque sabemos que en Él hay seguridad de lo que pueda venir a este mundo. Porque sabemos que con Él estamos nosotros firmes y Él nos va a ayudar a salir adelante. Así es que quería animarles, busquemos a Dios en oración y conectémonos con el Señor y hagamos de este tiempo de cada día una prioridad y que este año Dios pueda hablarte, pueda inspirarte, pueda instruirte, que puedas disfrutar de su presencia cuando estás ahí con Él. Si Él te llena y estás en su presencia, el día que vas a tener, aunque venga, no sé cómo pueda venir, triste, o luchas, o pruebas, lo vas a sacar, porque Dios te va a ayudar. Así que voy a pedir que inclines tu cabeza ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a venir a ti y que sea nuestra prioridad diaria. Te lo pedimos, Señor. También permítenos, Señor, disfrutar del gozo que da el tiempo contigo, la sabiduría que da estar contigo y el poder de lo alto que recibimos para ser testigos tuyos y para ayudar a los necesitados. En tu presencia lo vamos a encontrar. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a conectarnos contigo cada día en este año. Lo deseamos. Yo quiero bendecir la vida de tus hijos que me escuchan y que ellos puedan ser usados por ti, Señor. Bendigo tu vida ahí donde estás y pido que Dios pueda oír tu petición, tu necesidad. Que el Señor pueda auxiliarte ante tus penas y necesidades. Aquel que está pasando una pena, una necesidad grande, hoy puede decirle: Señor, quiero pedirte que me ayudes. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe la ayuda de Dios y el consuelo del Espíritu y la fortaleza del Señor. Que Dios pueda responder a tu petición. Lo pedimos en el nombre de Jesús y que este año Dios pueda manifestarse en tu vida como nunca antes lo ha hecho. Que puedas experimentar tú mismo, tener esas experiencias con el Señor para que lo puedas conocer y puedas depender de Él siempre. Gracias, Padre. Te bendecimos ahí donde estás. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, provea para tus necesidades, te dé salud en el nombre de Jesús, te dé la paz que necesitas para este año, te dé la confianza en Él, te dé la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios controla los hilos de la historia. Él es el que quita y Él es el que pone a los reyes. Dios está en control. Cree eso y camina confiado en el Señor, que Él cuidará de ti, que Él es tu proveedor, que Él es tu Jehová Jireh, que Él dará abundancia y provisión en tu casa. Él proveerá lo que sea necesario para tu vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, queremos hacer una oración por aquel que necesita recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. El Evangelio es que Dios se hizo carne y vino a morir por nuestros pecados, porque somos pecadores y sin Dios estamos perdidos, merecemos la muerte. Si tú necesitas recibir a Jesús porque lo sabes y quieres librarte del infierno y vivir con el Señor, puedes recibir a Jesús hoy. Si así lo deseas, te voy a guiar con esta oración. Repite detrás de mí: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Soy pecador. Creo que Jesús murió y resucitó por mí en la cruz, según las Escrituras. Lávame con tu sangre. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en tu libro de vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, y ayúdame a amarte todos los días. Amén. Dios te bendiga. Esa es una oración sencilla, pero de corazón y de fe, que te puede
salvar y dar vida eterna. Y créelo que así fue. Dios te bendiga, sigue adelante, ama a Jesús. Amemos a Jesús todos sin desmayar y mantente firme, aunque el mundo esté de cabeza, aunque el mundo esté torcido y miremos cosas, mantente firme en la palabra, esperando al Señor. ¿Oyes? Que Dios les bendiga a todos y nos vemos hasta en una próxima oportunidad.